Le ruego tomen asiento para reanudar la sesión, por favor. Bueno, tienes en orden ya puesto, pues de acuerdo. Ha dicho el técnico que sí. Reanudamos la sesión. La comparecencia del jefe de ginecología del Hospital Clínic de Barcelona, don Francisco Carmona Herrera, para informar sobre la situación de la endometriosis en España ha sido solicitada por el senador Maldonado. En nombre de toda la comisión le damos la bienvenida para explicarnos el problema, la situación de la endometriosis en España, y sin duda alguna también será un tema que despierte mucho interés y que sin duda ninguna su intervención reportará un gran beneficio a todos los miembros de esta comisión. Tiene usted la palabra. Buenos días, señora presidenta. Muchas gracias a todos, especialmente al senador Maldonado, que me brindó la oportunidad de estar aquí hoy. Yo creo que para un médico de calle estar en un foro como este siempre, sin más no, impresiona. Me acabo de enterar de que hay muchos compañeros de promoción, de médicos también, no de promoción, sino de profesión, mejor dicho. Con lo cual, probablemente la primera parte de mi presentación, de mi comparecencia, quizás sea redundante porque muchos de ustedes ya conocerán bien qué es la enfermedad, pero yo me he permitido la libertad de asistir aquí para un poco explicar qué es la enfermedad primero, luego cómo está realmente en nuestro país. Yo creo que el senador Maldonado me ha invitado más que nada, no por amistad ni por nada por el estilo, sino porque prácticamente yo desde hace 20 años me dedico a esta enfermedad. Empecé en el año 92, 93 y eso me ha permitido trabajar muchos años en ella y ser reconocido a nivel nacional e internacional como uno de los expertos en esta enfermedad. Como soy miembro de un montón de sociedades nacionales e internacionales. Todas estas siglas se refieren a la ECA, siempre significa o Europa o endometriosis. Y muchas veces nos encontramos que cuando le explicas a una paciente que tiene endometriosis, o cuando a una mujer viene y te explica su historia, que es la misma que te han explicado otras mujeres, muchas veces lo primero que te dice, te contesta la paciente cuando dices el diagnóstico, o que te explica la paciente cuando te viene a visitar y dice que ya está diagnosticada, es que le han dicho, o ella contesta, ¿endo qué? La endometriosis, lo saben ustedes seguro, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que afecta a mujeres jóvenes. Es una enfermedad que tiene tendencia a reaparecer, a recidivar después del tratamiento, y que es muchas veces dolorosa e incluso invalidante para la paciente. Es una enfermedad muy frecuente. No conocemos bien cuál es la incidencia exacta, cuál es la prevalencia exacta, pero se calcula que afecta entre el 5 y el 10% de las mujeres en edad reproductiva están afectadas por esta enfermedad. Eso significa que hay más o menos 16 millones en España, en Europa, de mujeres afectas, y en España entre 1 y 2 millones de mujeres en edad reproductiva, en edad fértil, de mujeres jóvenes en los mejores años de su vida seguramente, están afectadas por esta enfermedad. Y es una enfermedad, que como síntomas básicamente produce dos tipos. Va a producir dolor en forma de dolor de regla, o en forma de dolor con las relaciones sexuales sobre todo, pero no un dolor de regla, dolor invalidante, dolor que las obliga a quedarse en casa, a no poder ir a trabajar, a no poder ir a la escuela, a no poder ir a la universidad. Dolor con las relaciones que les impide mantener relaciones sexuales, que para ellas el ver a su marido supone, a su pareja, muchas veces supone un sufrimiento, porque piensan, por un lado, en que si tienen relaciones les va a producir un dolor insoportable, o piensan que de alguna manera están fallando a su marido. Verán cómo este sentimiento de fallo, este sentimiento de impotencia en las mujeres es una constante en esta enfermedad. Además, muchas de ellas son incapaces, no pueden, por sus propios medios, de conseguir un embarazo, lo cual significa otro elemento más de frustración en sus vidas. Tienen otros muchos síntomas que no voy a citar todos y cada uno de ellos, pero pienso todo en el último de la lista, las alteraciones psicológicas, que muchas veces son causadas por la enfermedad
y que muchas veces, ya verán, como luego les explicaré, son a las que se atribuye la enfermedad. Muchas veces no son la causa, sino la consecuencia de la enfermedad, y es muy importante que estas mujeres tienen, como pueden ver en el impacto que les resumo aquí, una calidad de vida muy disminuida, con alteraciones muy importantes en la autoestima, con alteraciones psicológicas muy importantes, y luego además de los costes sociales que tiene la enfermedad. ¿Y qué es la endometriosis? Si muchos de ustedes son médicos ya lo sabrán, pero básicamente es la presencia del endometrio fuera del lugar habitual. El endometrio, para los que no sean médicos, es la capa interna del útero, la capa que cada mes se prepara que la mujer se quede embarazada por el efecto de las hormonas del ovario, y cuando la mujer no se queda embarazada, sale fuera del cuerpo a través de la menstruación, y el ciclo va a empezar cada mes. Al mes siguiente, para esa mujer se embaraza, sino pues eso es repetidamente, entre los 30 años de vida reproductiva de la mujer, lo que pasa cada mes fuera de los embarazos. Pues bien, en esa enfermedad, esa capa interna del útero aparece fuera de su lugar habitual, aparece en otros sitios que, ya verán, pueden ser muchos, pero además ese tejido ectópico, ese tejido que está fuera de lugar, es una enfermedad benigna, pero si son médicos, solamente esto les sonará. Es una enfermedad que es capaz de implantarse, esas células tienen capacidad de implantarse fuera de su lugar habitual, son células que tienen la capacidad de proliferar, de crecer, de crear nuevos vasos sanguíneos para alimentarse, tienen la capacidad de invadir tejidos vecinos alrededor de los que está situados por extensión directa, pero además es capaz de trasplantarse a distancia, de saltar unos centímetros o una distancia más allá, o de incluso de metastatizar por vía linfática y por vía sanguínea y llegar a órganos como el pulmón, órganos como incluso el cerebro. Y además tiene la capacidad de recidivar. Y además no es un cáncer, aunque aquí con toda esta lista de cosas que les aquí realmente lo parece. Pues la verdad es que no lo es. Pero algunas mujeres a veces te confiesan que prefieren tener un cáncer cuando dices, no, ¿qué dices? Pero preferirían, se sentirían mucho mejor apoyadas socialmente si el diagnóstico fuese de cáncer y no de endoqué, como les decía al principio. Hay tres grandes tipos de enfermedad. Esta enfermedad se puede clasificar, para que luego entiendan un poco lo que les voy a explicar, en tres grandes tipos: la endometriosis superficial, la ovárica y la profunda. Ahora veremos las diferencias entre ellas. Y luego hay un tipo especial de enfermedad, la endometriosis, en la cual el endometrio aparece fuera de su lugar habitual, que es la cavidad endometrial, pero aparece no fuera de la matriz, aparece en medio del músculo de la matriz. La matriz tiene dos partes: la capa interna, que les decía que es la que sirve para que el embarazo, para que el embrión se implante y tenga lugar el embarazo, y el músculo, que es el que sirve sobre todo para que el día del parto, con las contracciones, el bebé salga y la mujer dé a luz. Pues bien, en la adenomiosis se discute si es una forma de adenomiosis, si es una forma diferente. En la adenomiosis, el endometrio aparece en el espesor del músculo uterino. Y este endometrio ectópico, este endometrio que está fuera de lugar, es un endometrio normal y corriente. No es maligno, es un endometrio normal, muy parecido al del lugar eutópico, al del lugar habitual donde debería estar, y por tanto es un endometrio que responde, igual que el normal, a las hormonas del ovario. Y por tanto es un endometrio que se prepara cada mes para que la mujer se quede embarazada. Y es un endometrio que, cuando la mujer no se queda embarazada, tiene la regla. Se inflama y produce una menstruación, entre comillas, interna, que no tiene salida y que es en buena parte responsable de los síntomas de la mujer. Algunas imágenes para que vean de lo que hablamos. Esto sería la endometriosis superficial. Hay, creo que se ven pequeñas manchas de endometrios, como si uno tirase una placa con una brocha un poco de pintura a la pared de la habitación. Pues bien, en el peritoneo, que es el foro que tenemos en el abdomen por dentro, para evitar las adherencias entre los intestinos y entre los órganos, ahí aparecen pequeños implantes superficiales que crecen hacia afuera de endometrio. Estas serían imágenes, esto sería un ovario con implantes superficiales, la zona de la parte más posterior de la matriz, pero también puede aparecer, esto es el diafragma, esta parte de aquí abajo es el hígado, y esto aquí arriba son focos de endometriosis en el diafragma, justo en el músculo que separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica, o en el apéndice. Esto es el apéndice que se inflama de las apendicitis. Pues bien, ese es un foco de endometriosis en el apéndice. Esto es el epíplon, un órgano, digamos, del abdomen, absolutamente invadido por focos superficiales de endometriosis. Otro tipo de enfermedad son los endometriomas ováricos. Hay quistes. La endometriosis, esos focos que vemos en el ovario, a veces penetran y producen quistes que no son verdaderos quistes, son una costra dentro del ovario, en que hay tejido endometrial que lo que hace es sangrar cada mes con la regla
y al final se queda relleno de un líquido de aspecto achocolatado, es como un chocolate deshecho, y que no es más que sangre acumulada mes tras mes después de la menstruación ectópica que tiene esta paciente. Los dos, de una imagen de un útero con dos ovarios con quistes, son dos quistes pegados entre sí y pegados a la parte posterior del útero. La enfermedad tiene una forma mucho más severa que las que he explicado hasta ahora. Además, en muchas mujeres esta forma de endometriosis profunda convive con las otras formas y muchas veces pasa desapercibida al diagnóstico y se diagnostica solo el quisto ovárico, la endometriosis superficial, y se olvida la endometriosis profunda. La endometriosis profunda es probablemente la forma más grave de esta enfermedad. Afecta quizá a la quinta o la décima parte de las mujeres con endometriosis en general, y es aquella en que los focos de endometriosis invaden más de 5 minutos por definición el peritoneo. O sea, cuando en lugar de crecer en superficie, crecen hacia adentro, echan raíces por debajo del peritoneo y afectan otros órganos como el intestino, como el uréter. A veces se meten en la vejiga urinaria, muchas veces es multifocal, hay focos dispersos en todo el abdomen, y esa, como digo, produce síntomas más severos, aunque la extensión sea menor. Esto es una imagen de endometriosis profunda. Esto es una vagina, esta parte de aquí es el cuello de la matriz, esto es el fondo vaginal, estos nódulos azules son focos de endometriosis que invaden desde dentro del abdomen hacia el exterior, en este caso hacia el fondo vaginal. Imagínese, si esta mujer tiene relaciones sexuales, esta mujer no va a poder tener relaciones sexuales, ahí seguro, por el dolor que le va a producir. Esto es un caso desesperante y, por desgracia, muy frecuente. Esta mujer es una enfermedad de mi hospital que consultaba con su ginecólogo durante años por reglas severas y invalidantes, hasta que un día la supervisora de la sala dijo: no vayas, no puedes estar así, tenía la regla, ves a ginecología que te vean los de aquí. El residente que la vio automáticamente hizo el diagnóstico. La operamos y a esta mujer tuvimos que quitarle un trozo de intestino, el uréter y el riñón. Cuando hicimos el diagnóstico ya perdido la función renal. Hubo que extirparle el riñón, una mujer de 30 y tantos años, y que por suerte ahora está embarazada. Estos serían, para que lo vean mejor, una imagen, un vídeo de unos genitales internos normales. Aquí veíamos el ovario derecho, el útero, ahora vemos la trompa, la trompa, el ovario derecho aquí debajo, la trompa derecha. Y ahora vean lo que pasa cuando hay una endometriosis profunda. Esto es el útero. Fíjense qué cantidad de adherencias se han producido. Estos son focos de endometriosis profunda que están pegando los tejidos entre sí. Uno es incapaz de ver dónde está el intestino, de ver el apéndice, adherencias a la pared, incluso focos de endometriosis en la vesícula biliar. Tenemos un cirujano general, focos de endometriosis en la vesícula biliar, que realmente es muy poco frecuente de ver. Y como os decía antes, el impacto que esto produce en las mujeres es muy importante, muy importante. Aparte de esta diapositiva que ya les enseñaba antes, observen cómo en este estudio que publicamos hace 3 o 4 años, en el que colaboramos, yo no sé si se puede ver, pero aquí el grupo de Barcelona colaboró en este estudio, incluyendo pacientes que venían al hospital con diagnóstico de endometriosis aún no establecido, con sospecha de endometriosis, con diagnóstico de dolor pélvico sin diagnóstico, o con dolor pélvico sin diagnóstico claro de cuál era la causa, o bien mujeres que venían a hacerse una ligadura de trompas sin síntomas. Y comparamos lo que pasaban entre ellas. Pues bien, fíjense, las mujeres con endometriosis tenían peor calidad de vida que las otras, y en términos de absentismo laboral, contando las horas que no iban a trabajar, contando la disminución de productividad de esas mujeres, en este estudio calculamos que de media las mujeres con endometriosis perdían 11 horas de trabajo a la semana. Calculen lo que eso representa para esa mujer y para esa sociedad. Y aún más grave, calculen ustedes, piensen ustedes, con la gravedad que les he explicado de esta enfermedad, con los síntomas que les he explicado de esta enfermedad, cuál es el tiempo, el retraso diagnóstico desde que la mujer tiene los síntomas hasta que se establece el diagnóstico definitivo. Pues bien, entre 6 y 10 años de media. Es realmente terrible cómo estas mujeres pueden llegar a sufrir en ese tiempo, muchas veces sin tener una causa clara, porque cuando uno pregunta, y se pregunta, ¿y cuál es la causa de que esas mujeres tarden tanto tiempo en ser diagnosticadas? Pues hay una variedad de razones. Las primeras están en la misma mujer, en la misma sociedad. Muchas mujeres lo que hacen es normalizar sus síntomas. Dicen, por ejemplo, cuando les preguntas, yo era una de esas mujeres desafortunadas que tenían simplemente reglas dolorosas. O no pensé que fuese un problema porque mi madre ya lo tenía también, las reglas tan dolorosas. Claro, existe el concepto de que la regla debe ser dolorosa.
Una cosa es tener un poco de dolor de barriga cuando uno tiene la regla, otra cosa es tener un dolor que te impide hacer vida normal. Perdón, aquí he picado 2 veces. Muchas veces esas mujeres tenían miedo o vergüenza de decir que no podían trabajar simplemente por dolor de regla. De nuevo lo mismo, ese complejo, esa sensación de que la regla, si duele, es que eres floja, o de que tus compañeros van a decir, mira, Pepita, ya no voy a trabajar porque tiene la regla. Ya, claro, la regla, ¿no? Pero también muchas veces el problema es en los médicos. No solo en la sociedad, también en los médicos. Muchas veces simplemente el médico de cabecera me decía, dice esta mujer, que esto es culpa de la sociedad moderna, que las mujeres tomamos pastillas anticonceptivas, pues ahora nos duele más la regla. O simplemente le decían que era un problema psicológico. O simplemente no me hacían las pruebas o me daban un tratamiento calmante o lo que fuese, que sin llegar a un diagnóstico correcto, y no me hacían las pruebas necesarias para llegar al diagnóstico. Es decir, que hay un montón de causas a todos los niveles que al final hacen que estas enfermedades no sean diagnosticadas de manera correcta. ¿Cuál es la causa de la enfermedad? Pues aquí es una diapositiva un poco compleja, no se la miren mucho. Quédense con esta bolita y esta bolita, que es lo que les voy a explicar. Básicamente, la causa de la regla, aunque se discute y no se conoce con exactitud, todo el mundo está de acuerdo, la mayoría de expertos estamos de acuerdo en que es la menstruación retrógrada. Imagínense ustedes una bolsa llena de líquido a la que, con diferentes orificios, ustedes aprietan la bolsa y el líquido saldrá por todos los agujeros de aquella bolsa. Evidentemente, si la bolsa es la matriz, la sangre saldrá por el agujero más grande, que es la vagina, el cuello uterino y la vagina, pues también saldrá por las trompas. Y esa sangre irá por las trompas a la cavidad abdominal. Y eso pasa en todas las mujeres, o en casi todas las mujeres. Está demostrado que es un fenómeno fisiológico común. Y en algunas mujeres es la causa última de la endometriosis. Pero no en todas. ¿Por qué? ¿Qué tienen esas mujeres con endometriosis que no tienen las demás? Pues probablemente lo que tienen son alteraciones genéticas que aún no conocemos bien, pero que empezamos a estudiar, empezamos a saber, en que esos genes se alteran y hacen que, o bien, el endometrio de esas mujeres sea diferente del de las mujeres normales y tenga más capacidad de pegarse al peritoneo, o bien las células, por decirlo de alguna manera, basureras, que cada mes se encargan de limpiar la sangre que llega al abdomen, esas células funcionen peor que en las mujeres con endometriosis que en las sanas y no limpien bien. Sea como sea, el caso es que esas mujeres tienen alteraciones genéticas que no son de un solo gen, son muchos genes que se transmiten de manera diferente, que actúan de manera diferente y que probablemente hay otros factores que ahora comentaremos que hacen que se expresen más o menos. Y eso explica lo que decía aquella mujer de antes, es que mi madre ya le dolía o es que a mi tía le dolía, claro. Hay un riesgo de tener endometriosis en familias de primer grado multiplicado por 5 o por 8 veces superior. Pero decía que hay otros factores y ahí la mano del hombre tiene mucho más que ver. Seguro ustedes muchos de ustedes recordarán el accidente que en el 76 tuvo lugar en Seveso, una ciudad en el norte de Italia, cerca de Milán, en el que hubo un accidente, una factoría química, y muchos de los habitantes todos los habitantes fueron expuestos a niveles muy altos de dioxinas. Las dioxinas son un compuesto artificial, no existe en la naturaleza, y que es producto final, contaminante de muchos procesos industriales, sobre todo de los procesos de quema de basuras y otros, industrias del cloro y de otros. Pues bien, a los 20 años de ese accidente, en el 96, se inició el estudio que les pongo aquí, el Women's Health Study, el Seveso Women's Health Study, en el que se analizaba cómo esas dioxinas podían actuar como disruptor endocrino, cómo podían afectar la función endocrinológica de la mujer. Entonces, en las áreas más contaminadas se estudió a esas mujeres y se descubrió que no había aumentos en los abortos espontáneos, ni había más defectos congénitos, no había cambios en la edad de la menarquia, de la edad de la primera regla, no había quizá, sin ser significativo, parecía que había algunos problemas con el embarazo y alguna tendencia no significativa al incremento del cáncer de mama, pero esas mujeres en el norte de Italia tenían un incremento muy marcado, casi el doble, de incidencia de endometriosis comparados con el resto de Italia. Y además, ese aumento tan marcado era debido, básicamente, al incremento en las formas severas de endometriosis profunda. Y este es un estudio que hemos publicado en mi hospital, mi grupo, como ven, hace menos de un mes, hace un mes, salió publicado, y en el que por primera vez
es un tema muy controvertido en la literatura médica, pero por primera vez las dioxinas se acumulan en la grasa, no se acumulan en otra parte del cuerpo. Una vez se acumulan en la grasa, ya se quedan allí para siempre, ya no hay manera de expulsarlas. Y con eso se acumulan en el tejido graso. Hasta ahora los estudios que se habían mirado las dioxinas en sangre. La sangre tiene muy poca grasa. Nosotros fuimos los primeros en mirarlo en tejido adiposo, en tejido graso. Y ahí hemos demostrado claramente que los niveles de dioxinas, sobre todo las dioxinas más tóxicas, están muy, muy aumentadas en mujeres con endometriosis. Por suerte las dioxinas ya están prohibidas y teóricamente no deberían producirse, pero quiero decir con esto que probablemente hay factores tóxicos ambientales que aún no conocemos, quizá metales pesados como el talio, como el cadmio, que puedan influir en el incremento cada vez más notable de diagnósticos de endometriosis. Cada vez estamos viendo más mujeres con endometriosis. ¿Y cómo las vemos? ¿Cómo las diagnosticamos? Básicamente porque insistimos mucho en que una mujer no puede tener dolores invalidantes con la regla. Hay que sospecharlo. Una mujer que viene y te explica es que cuando tengo la regla no puedo salir de casa, hay que pensarlo. Hay que hacerle 4 preguntas básicas y es la mujer que te explica el diagnóstico. No tienes tú el que llegues a él. Luego, por supuesto, hay que hacer uso de pruebas complementarias, pero fíjese que les pongo el diagnóstico de sospecha, la sospecha clínica, una ecografía ginecológica y una resonancia magnética pélvica, que parece que son pruebas que están al alcance de todo el mundo. Pues bien, les sorprenderá saber cuántas mujeres vienen con ecografías y con resonancias hechas sin diagnóstico. Es muy importante que los profesionales que realicen estas pruebas sepan, o sea, no solo entiende, solo el que sabe lo que busca, entiende lo que encuentra. Y muchas veces los médicos, los profesionales que se encargan de las ecografías o de las resonancias, no entienden lo que están viendo, no saben lo que están buscando y por lo tanto son incapaces de encontrar, de hacer el diagnóstico de la enfermedad. No voy a explicarles cómo se trata la endometriosis porque no es plan, daría para mucho tiempo, pero sí que voy a hacer 4 conceptos claros que creo que todos, como médicos y como ciudadanos, tenemos en esta enfermedad deberíamos tener. Primero, la endometriosis es una enfermedad crónica que requiere un plan de tratamiento de por vida. Por lo menos hasta que la mujer se quede menopáusica. Como decía antes, esta enfermedad tiene que ver con las hormonas del ovario y entonces necesitamos que hasta que la mujer se cure de manera espontánea cuando ya llegue a los 50 años, que tenga un plan coherente de tratamiento y que intente evitar la cirugía repetida. Muchas veces la cirugía repetida es fuente de problemas por sí misma. Los objetivos de tratamiento han de ser controlar los síntomas, favorecer la fertilidad si la mujer se quiere quedar embarazada, mejorar la calidad de vida, prevenir las recidivas y fíjense que les pongo solo como en último lugar la curación, la prevención de las lesiones endometriósicas. Esto obviamente es un paso necesario, pero lo más importante para el médico y para la mujer deben ser los primeros, deben ser hacer vida normal y poder vivir como cualquier otra mujer. Tenemos diferentes posibilidades terapéuticas, tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, y vamos a elegir uno u otro en función de diferentes aspectos, como son la gravedad de los síntomas, la edad de la mujer, los deseos de la mujer, si la mujer se quiere quedar embarazada o no, qué es lo que ella prioriza, si el dolor o el embarazo, la edad de la paciente. Saber que el tratamiento médico por sí mismo no cura la enfermedad, puede secar los focos de la enfermedad y eso solo va a contribuir a que la mujer haga vida normal, pero ¿qué es lo que nos interesa? Lo que mejora la calidad de vida y permite muchas veces evitar cirugías en pacientes que pueden no ser operadas. Y saber que además hay tratamientos médicos que cuando tú se los das a mujeres que vas a operar, te pueden ayudar a prevenir las recurrencias, las reapariciones de la enfermedad. Es decir, que ahí tienes que ir jugando un poco en función de cada paciente, en función de lo que tienes a tu disposición en cada caso. Siempre digo que cuando viene una mujer nueva le explico que a partir de ahora se acabó ir a Zara, se acabó ir a Mango, hay que ir a hacer corte y confección, ya no vale el pret-à-porter, y habrá que hacer, pues los tratamientos hay que irlos adaptando a ella y hacer tratamientos a medida siempre. La cirugía, es muy importante tener en cuenta este concepto, este primer concepto de aquí. Lo que hay que intentar es radical con la enfermedad y conservador con la función. No podemos castrar, no podemos histerectomizar a una mujer de 25 años, a una mujer de 30 años porque tenga endometriosis, y se está haciendo. Y dejar solo el tratamiento radical curativo para cuando la mujer ya tiene cumplido su deseo genésico, cuando ya tiene una edad que está cerca de la menopausia, etcétera. Pero hagamos lo que hagamos, siempre que podemos a la mujer debemos intentar extirpar todos los focos de endometriosis. No podemos dejar endometriosis detrás nuestro. Es fundamental para ello conocer bien cómo está la enfermedad antes de la cirugía y es fundamental programarte bien la cirugía. Si vas a necesitar un cirujano, pues
llamarlo previamente, no llamarlo a mitad de la cirugía, decir, oye, tú, el miércoles ven qué tal, un urólogo, otros especialistas. Mejor hacerlo por la laparoscopia. La cirugía mínimamente invasiva, yo creo que a día de hoy es una obligación que todos deberíamos practicar, todos los cirujanos deberíamos practicar, pero no olvidar, que tiene muchas ventajas, pero no olvidar que lo importante es la curación y que si para ello es necesario, porque la técnica no lo permite, la laparoscopia no lo permite, recurrir a técnicas más invasivas como la laparotomía, pues hay que hacerlo. Porque, y además es muy importante esto de aquí, estos estudios que vamos a ver ahora, este es un estudio de un grupo italiano ya del 2009, lo que decía que la reaparición del dolor y las tasas de reintervención es una cosa claramente operador dependiente. O un estudio nuestro, esto que también es del 2011, en el que decíamos que la tasa de recurrencia después de la operación, del dolor después de la operación, tenía que ver con una surgical completeness related difference, es decir, cuanto más completa es la cirugía, contra más focos de endometriosis quitamos, cuanto menos focos de endometriosis dejamos, más fácil es que la mujer se cure. Recordar la infertilidad y recordar que la cirugía, que no hay ningún tratamiento médico que cure la infertilidad, que la cirugía puede a veces mejorar, a veces empeorar, hay que pensárselo muy bien porque según qué mujer puede mejorar y según qué mujer la cirugía puede empeorar la fertilidad. Recordar que el único tratamiento que tenemos para la infertilidad en la mujer con endometriosis es la fecundación in vitro y que la evolución de la enfermedad, si retrasamos la fecundación in vitro, puede hacer que ésta ya sea inútil y que hay que tener presente en estas mujeres jóvenes en que la enfermedad o el tratamiento pueden alterar la fertilidad, tener en cuenta técnicas que hoy en día nos permite la medicina, como son las que llamamos preservación de la fertilidad, sea la congelación de los óvulos o bien la congelación del tejido ovárico. Entonces, con todo esto, ¿cuál sería la situación ideal que deberíamos tener en un país, sea el que sea, para estas mujeres? Pues primero, información. Información adecuada de todas las mujeres y de toda la sociedad. No es tolerable, yo creo, a día de hoy, que una mujer con dolor de regla invalidante, que no puede tener relaciones sexuales, lo que se le diga es que esto es culpa de las pastillas o esto es culpa de que tú misma te lo creas o que tú eres floja. Cuando esas mujeres van al médico de familia, deberían los médicos de familia estar preparados y reconocer que esos síntomas son anormales y poder sospechar la enfermedad y derivarlas al especialista. Los especialistas, los ginecólogos de primaria, deberían ser capaces de reconocer las formas graves de la enfermedad y derivarlas a centros especializados, donde se pueda ofrecer tratamiento adecuado a esas mujeres, donde se pueda hacer investigación en la enfermedad y donde sobre todo se pueda hacer formación de nuevos especialistas para que perpetúen este estado ideal. Y por supuesto todo esto debería estar bajo el paraguas de la administración que favoreciera este tipo de problemas que hoy en día ya os digo que no está, porque en España la situación, aunque es mucho mejor que la que nos encontramos hace 20 años cuando empezábamos, aún no es la ideal. En este momento tenemos en España diferentes asociaciones de pacientes que trabajan por hacer más difusión de la enfermedad entre sus asociadas y entre la sociedad en general. Por desgracia, esas asociaciones, ahora les pongo ahí en Galicia, en Extremadura, en Andalucía, en Cataluña, en Aragón, pero había en Madrid ha desaparecido. Son asociaciones que aparecen y desaparecen a veces porque son muy personalistas y es una sola persona la que hace el trabajo duro y después desaparece. Hay una asociación, por suerte, una asociación nacional de endometriosis. Hay grupos médicos expertos en diferentes comunidades autónomas, probablemente alguna más que me dejo aquí, pero empieza a haber médicos que entienden la enfermedad en diferentes comunidades autónomas y eso es fácil, pero solo hay 2 unidades, como las que les explicaré a continuación, que deberían existir más, que funcionan en España, que son en Madrid, aquí en Madrid y en Barcelona, unas básicamente el Hospital de la Paz y la otra el Hospital Clínic de Barcelona. Hay una gran dificultad a día de hoy en mujeres de las comunidades autónomas en que no hay médicos expertos o ginecólogos con prestigio reconocido en conseguir derivaciones a otras comunidades autónomas. Sobre todo, yo creo que hace que no veo mujeres con endometriosis en mi hospital de fuera de Cataluña mucho tiempo, y las hay porque hemos hecho trampas y se han empadronado en Cataluña. Y reconocer también que ha habido trabajo por parte de las autoridades, por parte de los representantes de ustedes, por parte de los diputados y de los senadores. El senador Maldonado hizo una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados ya en el 2006 y después hizo otra en el año siguiente en el Parlamento andaluz, en el que se instaba a promover la investigación de las causas de esta enfermedad, a trabajar en el diagnóstico precoz y en el tratamiento y a crear un grupo de trabajo
que incluyese técnicos, científicos y pacientes para trabajar en estos aspectos que les decía. Fruto de ese grupo de trabajo se creó, fueron 2 guías, una en Andalucía y otra en el Ministerio a nivel estatal, una en el 2013, en la que se conocía más o menos, se hacía cuál debía ser, cómo se iba a tratar a estas mujeres desde un punto de vista teórico y qué deberían seguir. El problema es que estos grupos de trabajo, el de andaluz desapareció y el estatal sigue funcionando de manera muy irregular. No es un grupo oficial, es un grupo en el que participo, pero cada vez somos menos y nos seguimos cada vez menos personas, pero nos seguimos viendo y seguimos haciendo cosas. Y de hecho, este año hemos publicado este díptico junto con el Ministerio, en el que se intenta explicar un poco lo que les decía, para los médicos de familia, para los ginecólogos generales, qué deben hacer cuando tienen mujeres con síntomas claros de endometriosis, como estos de aquí, endometriosis severa, y qué deben hacer que es remitir al especialista, al ginecólogo, y hacer el ginecólogo general cuando tiene una mujer con alguno de estos síntomas y que sería remitir al centro especializado. El problema es que no hay centros especializados. O sea, existen, pero no son oficiales. Entonces, ¿qué quedaría por hacer? A mi juicio, y probablemente me dejo cosas en el tintero, primero sería consolidar el grupo de trabajo ya existente. Este grupo de trabajo que existe en el Ministerio, que estamos trabajando en el Ministerio hoy en día, debemos consolidarlo y hacerlo oficial, que no dependiera de la voluntad de algunas personas. Y deberíamos trabajar por extender este grupo de trabajo al resto de comunidades autónomas. La sanidad está transferida y el Ministerio puede hacer lo que puede hacer, pero no hay ningún grupo oficial de trabajo en ninguna comunidad autónoma todavía. Hay que conseguir mayor conciencia de la enfermedad por parte de la sociedad, campañas informativas a toda la sociedad. O sea, si te duele la regla, ves al médico y no eres floja. Y si tu compañera duele la regla, que no te extrañe que no venga a trabajar. Quizás se podía incluir la enfermedad en la página web del Ministerio, en el apartado de la Escuela de Pacientes, para que los pacientes puedan ahí tener información fidedigna y contrastada sobre la enfermedad. Habría que hacer, por supuesto, tener esa mayor conciencia entre los profesionales sanitarios, hacer más difusión de las 2 guías que ya existen y hacer que esas guías se puedan aplicar de manera sencilla, difundir también el díptico que hemos escrito en estos últimos meses, hacer un esfuerzo formativo entre los médicos de familia y los ginecólogos generales para que entiendan, hablen de la endometriosis, cuando hablen de endometriosis, aunque es una enfermedad muy frecuente, piensen en las formas graves de la enfermedad y refieran a las pacientes a los centros que toque. Y, por supuesto, que todo eso, las autoridades sanitarias competentes estén, como decimos en Cataluña, al cap del carrer y ayuden y colaboren en esas campañas y en esas facilidades de enviar pacientes de una comunidad a otra. Y, por supuesto, hay que hacer, yo creo que a nivel ahora muy urgente, hay que tomar algunas medidas, como serían, por ejemplo, trabajar para que las listas de espera disminuyan. Piensen que en mi hospital, tenemos muchísimo interés, la lista de espera de estas mujeres puede estar entre 4 y 5 meses. 4 y 5 meses más esperando la operación. Y, sobre todo, darles prioridad muchas veces en las listas de fecundación in vitro. La estabilidad de estas mujeres solo se puede tratar por fecundación in vitro y la lista de espera, yo creo que en general en toda España está alrededor de 2 o 3 años. A partir de los 40 años ya no se puede esperar un tratamiento de fecundación asistida y esas mujeres, si tú las operas antes, igual, como decía antes, les alteras la fertilidad y luego no se puede hacer un in vitro porque van a esperar 3 años más. Es decir, que esto yo creo que es muy urgente y, sobre todo, preservar la fertilidad dentro del contexto de la sanidad pública, que hoy en día solo es posible para tratamientos oncológicos, para mujeres que han sido sometidas a tratamientos oncológicos. La cirugía en estos casos también puede ser iatrogénica y puede dejar a las mujeres estériles por culpa de la enfermedad y, por tanto, yo creo que hay que incluirlo de manera urgente en el catálogo de prestaciones del Servicio Nacional de Salud. Por supuesto, hay que dedicar mayor recursos a investigación y asistencia. El primero sería hacer un estudio que no sabemos exactamente cuál es la prevalencia real en España y qué impacto tiene. Yo pienso que tenemos medios como el Instituto Carlos III, con el Instituto de Epidemiología, que podía ayudarnos en este aspecto y, sobre todo, lo más importante, es crear unidades especiales de referencia. Les decía que hay 2 en España, que yo conozco, La Paz y Barcelona, Madrid y Barcelona, en el que las pacientes y el ginecólogo experto en el tema son el centro de la red, pero ahí colaboran cirujanos con todas las especialidades, médicos de laboratorio, psicólogos, enfermeros, grupos de ayuda. Se pueden tener
por supuesto, especialistas en reproducción, nutrición, unidades del dolor. Es decir, hace falta muchísimo trabajo. Estamos trabajando, como decía, con el Ministerio para que eso sea realidad, pero aún creo que estamos lejos, y yo espero que de su ayuda, que podamos seguir trabajando por las mujeres y conseguir que el futuro de las mujeres con endometriosis no sea el presente negro que muchas de ellas tienen ahora, no, por suerte no todas, pero que sí que sea un futuro esplendoroso como el que les pongo en esta diapositiva. Y estoy convencido de que todos, es labor de todos, médicos, pacientes, sociedad y, como no, autoridades, el poder seguir en esta vía. Espero no haberme atrasado mucho. Muchas gracias, doctor Carmona, por su brillante exposición. Y a continuación pasamos al turno de portavoces. En primer lugar, el firmante de la iniciativa, senador Maldonado. Muchas gràcies, senyora presidenta. Doctor Carmona, moltes gràcies per la seva brillant exposició. Realmente, para un profano, para un no médico, desconocedor de la sanidad a según qué niveles, oírle, pues da gusto, ¿no? Porque podría haber hecho una exposición mucho más técnica, mucho más profunda, pero menos entendedora, ¿no? Por tanto, yo le agradezco que haya sido fácilmente entendedor, porque, como explicaré después, este era uno de los motivos por los cuales le hemos pedido su comparecencia. Puestos a agradecer, quiero agradecer a mi compañera, la senadora Coralie Cuñat, que me ha permitido en este momento ser portavoz de Sanidad, solo para esta moción, que no tiemble porque quien entiende en sanidad es ella y no yo, pero sí agradecerle a la compañera y amiga Coralie que me haya dejado este honor de presentar y defender esta moción, porque ella sabe que llevo bastantes años luchando para dar a conocer y defender en foros parlamentarios la endometriosis y su lucha contra esta presencia en tantas mujeres. Miren, señorías, este portavoz y el grupo parlamentario que represento, Convergencia y Unió, pidió esta comparecencia por diversos motivos. Enumeraré algunos, no todos, porque serían muchos y la presidenta no me dejaría acabarlos, pero enumeraré algunos. En primer lugar, y muy importante, para escuchar a una de las voces más autorizadas de España en endometriosis. Creo que esto ya de salida pues le da un nivel a la comparecencia de que es una persona que conoce de hace muchos años cuál es la realidad de esta enfermedad. En segundo lugar, gracias a esta comparecencia, para dar a conocer esta enfermedad y darla a conocer más, aprovechando que hoy por Internet, medios de comunicación y demás, seguro que mucha gente ha seguido su intervención, por tanto, para divulgar más esta enfermedad, que como él ha dicho es una gran desconocida, enfermedad que afecta al 10% de las mujeres de todo el mundo. En España, él mismo acaba de decir, más de 1 millón, casi 2 millones de mujeres. En tercer lugar, para saber de boca de las personas que conocen, en este caso el responsable, el jefe de ginecología del Hospital Clínic de Barcelona, no solo la enfermedad, sino los motivos que la producen, porque en el 27 de febrero del 2006 este portavoz ya presentó una proposición no de ley aprobado unánimemente por todos los grupos en aquel momento del Congreso, en el que decíamos, entre otras cosas, que existen muchas hipótesis sobre la endometriosis, sobre las causas que producen la endometriosis. Yo decía en aquellos momentos, una de las teorías, la de la menstruación retrógrada, defiende que durante la menstruación parte del tejido endometrial a través de las trompas de falopio migra a la cavidad abdominal y se implanta en diferentes órganos. Otra de las teorías es la migración a través del sistema linfático, y también se habla de que existe predisposición genética a padecer la enfermedad. La verdad es que este portavoz, cuando preparaba en aquel momento la moción, se encontró tantas teorías, tantas posibilidades, que se dio cuenta de que realmente no se sabía, ¿no? No se sabía la causa exacta. Por esto yo creía que hoy era importante que el doctor Carmona nos ilustrara, porque esta es una gran desconocida, es una enfermedad que afecta a muchas mujeres y a algunos hombres y que desgraciadamente se conoce poco. También, ¿por qué no? En cuarto lugar, podría decir muchos más motivos, pero también esta moción y esta petición, esta moción de la tarde y esta comparecencia de esta mañana, tiene, aparte de un alto nivel técnico, tiene también un nivel pedagógico. Nos explica, nos enseña, nos hace ver
lo que nos falta. Y nos lo dice a aquellos que legislamos en sede parlamentaria y, por tanto, también es una comparecencia puente. Es una comparecencia puente para la moción que tendremos a las 4 de la tarde y en la cual este portavoz y el grupo que yo presento, Convergencia y Unió, intentaremos que haya por segunda vez unanimidad, primero en el Congreso y ahora en el Senado, para que de alguna forma se siga avanzando en la investigación, en la prevención, en la divulgación de la endometriosis. También, esta es una petición de comparecencia de la moción de esta tarde, igual, que no deja de ser un pequeño y humilde homenaje a tantas y tantas mujeres que no solo sufren y padecen la enfermedad, que no solo sufren y padecen los dolores, que no solo sufren y padecen muchas veces el sentimiento de soledad, sino que luchan para que la endometriosis deje de ser la enfermedad del endoqué, como decía el doctor Carmona, y que pase a ser conocida. Y muchas mujeres lo hacen formando asociaciones en todo el Estado, lo hemos visto en el mapa del Estado, muchas mujeres y hombres que se unen para formar asociaciones de mujeres afectadas contra la endometriosis, que se manifiestan. Hace pocos días en el Hospital de la Paz se organizó una marcha por la endometriosis en la cual habían pacientes, doctores, familiares, toda serie de gente que andaban para que la sociedad se pudiera concienciar de que la endoqué es una enfermedad grave que afecta a millones de mujeres en España y a cientos y cientos de millones de mujeres en todo el mundo. O mujeres que luchan en solitario. Muchas. Hoy tenemos aquí en la sala una que lo hace escribiendo libros, que lo hace formando parte de asociaciones y que lo hace divulgando desde la ilusión y con la sonrisa en sus labios, escribiendo convivir con el tabú de la endometriosis. Nuria Osorio, a la cual yo quiero agradecer que me haya ayudado a conocer un poco más la endometriosis. Ella es una persona afectada, pero que nos da lecciones de cómo luchar, poner ilusión y cómo transmitir que se puede ser afectado, se puede ser una persona enferma de endometriosis, pero tener tanta ilusión como parecer que no se tiene endometriosis. La endometriosis también es un estado anímico. El doctor Carmona nos ha dicho que el tema anímico también es un tema que se tendría que tratar. Por tanto, yo acabaré, porque no sé cómo yo tiempo y no quiero alargarme, acabaré haciéndole breves preguntas porque a fuerza de ser sincero, su intervención, doctor, a mí ya me ha dado luz en todo, ¿no? Pero seguro que alguna cosa nos podría ayudar. Me decía mi compañera Coralí que, por ejemplo, los fondos de cohesión, de los que tanto se habla y que el Ministerio, cuando habla de la igualdad, etcétera, si se destinaran a según qué ámbitos, podría ayudar a los desplazados a poder tratarse en otras autonomías, cuando ahora usted ha dicho que había que hacer trampas humanitarias para atender a mujeres de otras comunidades, de comunidades donde no hay el nivel o no hay a los hospitales preparados o lo que sea, porque para ustedes por encima de la ley está la vida y por encima de la vida está salvar vidas y dar felicidad a mujeres. Por tanto, estos fondos de cohesión podrían ser en parte destinados a ámbitos sanitarios para poder dotar a las comunidades autónomas de presupuesto para que se pudieran desplazar pacientes de unas autonomías a otras y poder ser tratados. Usted decía que en Valencia hay un buen nivel, en Madrid hay un buen nivel, en Cataluña hay un buen nivel, en otras autonomías hay un buen nivel en otros aspectos, no en este, y por tanto el proceso de ósmosis sanitario yo creo que sería bueno. Otra cosa, usted decía información, mucha información. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo se puede informar a la sociedad en general de que cuando una mujer tiene la regla fuerte, no es que solo tenga la regla fuerte, sino que puede estar enferma?
¿Cómo se puede informar a las empresas que la mujer que está 3 días sin ir a trabajar, o 4, o 5, o 1, cuando tiene la regla, no es una absentista? No es una mujer que hay que echar a la calle, sino que es una mujer que hay que darle apoyo médico y psicológico para que pueda ser tratada. ¿Cómo? O sea, yo creo que esta es una información transversal a la sociedad en general, a las mujeres que sufren estos trastornos, esta enfermedad que usted dice, pero también al mundo empresarial, al mundo sindical y, en este caso, como no, a las autoridades. Y para acabar, médicos de familia. Usted dice, deben poder tratar y o derivar a las mujeres. ¿Qué les falta a los médicos de familia? ¿Qué tienen? Se ha avanzado, es verdad, en base a la proposición de ley que aprobamos, se han hecho cosas, no todas, però què falta aún? Nada más. Agrair-li una vegada més la seva lluita per la endometriosis y muchas gracias por su presencia. Gracias, senador Maldonado. Por el Grupo Vasco en el Senado tiene la palabra el senador Cazalis. Rápidamente, señora presidenta, para dar las gracias al compareciente. La verdad es que estos son los típicos temas que a uno le reconcilian con su propio género. Y en este caso, pues, le doy las gracias también por el subidón. En principio ha sido una comparecencia muy interesante, para quienes venimos de la profesión también un poco más. Y por lo tanto, simplemente dar las gracias y ponernos a su disposición para lo que necesite. Gracias, senador Cazalis. Por el Grupo de la Entesa pel Progrés tiene la palabra la senadora Miñana. Muchas gracias, presidenta. Estoy pensando cuál va a ser el próximo compareciente para que nos reconciliemos el otro sexo. Pero, dicho esto, agradecer, como no podía ser de otra manera, la brillante exposición. Es verdad que para los que somos médicos ha sido como un poco de recuperar el espacio que no tenemos habitualmente, ¿no? Y al cual siempre sin querer se nos van los ojos y nos quedamos ahí mirando las imágenes emocionados en el fondo. Bueno, agradecerle. Yo diría que la endometriosis es una de esas enfermedades que no es rara, pero tampoco es como la diabetes, con lo cual queda en ese terreno en que solo los que se dedican a ella y la ven frecuentemente les preocupa y se dan cuenta de la magnitud de la tragedia que padecen las pacientes que tienen esta enfermedad, seguramente de las dificultades que hay para llegar a un diagnóstico y de la rabia que da a veces diagnosticar mujeres demasiado tarde, que ya les impide acceder a la maternidad en muchos casos. Hay una cosa que usted ha dicho que a mí sí que me gustaría que nos aclarara, porque yo sí que creo que hay veces que no se pueden hacer muchísimas cosas, pero sí pequeñas cosas muy importantes. Y me gustaría que me aclarara, si no he entendido mal, ha dicho usted que la congelación de tejido ovárico o de congelar óvulos para poder tener hijos más adelante solo se permiten en los servicios públicos en caso de que la paciente tenga una neoplasia. Me gustaría saber si eso es así, porque creo que sobre eso sí que se podría intentar hacer iniciativas. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la senadora Llinares. Gracias, señora presidenta. Doctor Carmona, en primer lugar, en nombre del Grupo Socialista, muchísimas gracias por su explicación. Es verdad que es una de las personas, a nuestro entender, también expertas y de relevancia no española, sino me consta que también a nivel internacional. Y es verdad, como decía mi compañera, que los que somos sanitarios y llevamos un tiempo lejos de nuestra querida profesión, pues estas comparecencias nos gustan mucho, porque vemos que cada día los magníficos profesionales, los profesionales magníficos que tenemos, ¿no? Y es verdad que la endometriosis, y creo que lo ha dicho muy bien, es una enfermedad que sufren en silencio las mujeres y que hace falta muchísima formación, muchísima sensibilización, muchísima concienciación para salir de ese silencio, ¿no? Porque lo ha explicado muy bien, la mujer muchas veces cree, pues bueno, lo tenía mi madre, que lo tenga yo también es normal, pero creo que eso lo tenemos que romper y tenemos una gran obligación, los que somos responsables en este momento institucionales, de colaborar para poner los medios para que se diagnostique de forma precoz y que tenga el tratamiento adecuado, porque lo hay, ¿no? Y en ese sentido creo que las recomendaciones que nos ha dado han sido muy clarificadoras, creo que han sido muy importantes y eso también nos va a permitir, yo creo, que hacer una moción
además de la que ha presentado Convergencia y Unió, solicitando yo creo que el compromiso de una financiación adecuada para que haya unidades de referencia en todo el Estado español. Y yo además le quiero agradecer en nombre del Grupo Socialista, gracias por hacer esas pequeñas trampas que está permitiendo que mujeres se vean beneficiadas por ese tratamiento, aunque sean de otras comunidades o que no tengan derecho a la asistencia sanitaria. Por tanto, muchísimas gracias, ¿no? Creo que debemos de pedir a través de los fondos de cohesión o a través de los fondos de garantía asistencial, que nos dijo el Gobierno que habían vaciado el fondo de cohesión, pero que se iba a poner en marcha el fondo de garantía asistencial, pero aquí pasa el tiempo y no hay ni fondos de cohesión ni fondos de garantía asistencial. Y, por tanto, entendemos que las unidades de referencia son importantes, porque si hay tratamiento para una enfermedad, lo que es absurdo que si disponemos de unos magníficos profesionales, que las mujeres no se puedan beneficiar de ese tratamiento. Y hay otra cuestión que me preocupa muchísimo también, que en eso yo creo que es prácticamente en casi todas las comunidades autónomas, y usted lo ha dicho, yo también había buscado bibliografía, son las interminables listas de espera de más de 3 años para aquellas mujeres que se quieran someter a un tratamiento de fertilidad. En eso se tienen que poner también las soluciones para que esto no ocurra. Hay otra de las cosas que me ha preocupado, que yo me había sacado la guía, que es verdad que existen 2 guías, una del año 2013, pero que esa guía se empezó a gestionar y se empezó a trabajar en este tema, según tengo en la presentación, el 5 de febrero del año 2008, con el Observatorio de Salud de las Mujeres, luego en abril del 2009, después en abril del 2010, y había un grupo de expertos, estaba trabajando y por fin apareció la guía, ¿no? Yo, bajo mi ignorancia, pensaba que se estaba trabajando, que esta guía se estaba ya impulsando a nivel de todos los centros sanitarios y que ese grupo de expertos era un grupo estable y, por lo visto, no es así. Por tanto, yo creo que tendríamos que incidir también para que ese grupo fuese un grupo estable y que continuaran avanzando en esta patología. Es verdad que cada día hay más iniciativas. El marzo es el mes de la endometriosis por la Organización Mundial de la Salud, por eso el 28 de marzo se hicieron diferentes marchas para concienciar y sensibilizar. Pero yo creo que aquí la gran responsabilidad la tenemos sobre todo y especialmente los que nos dedicamos, aunque sea circunstancialmente, a esto de la cosa pública, ¿no? Los que tenemos responsabilidad institucional, y creo que entre todos, y estoy convencida que todos los grupos opinamos lo mismo y vamos a poner nuestro granito de arena para que cada día las mujeres tengan mejor tratamiento. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Popular, la senadora Luis tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Doctor Carmona Herrera, desde el Grupo Popular, como han hecho el resto de los grupos, quiero darle la bienvenida a esta comisión, agradeciendo su presencia y aprovechar la oportunidad que esto nos da para mostrarle el reconocimiento que nuestro grupo quiere hacerle por el trabajo realizado en su dilatada trayectoria en mejorar la calidad de vida o la salud de las mujeres. Y me sumo a su deseo final. Es deseo de este grupo mejorar el futuro de todas las mujeres, pero sobre todo las que padecen alguna patología como es la endometriosis. A mí me ha devuelto, como decía una portavoz que ha intervenido anteriormente, me ha devuelto los años de facultad. No quiere decir que luego no haya hecho preparación después de graduarme, pero francamente para mí ha sido una lección magistral sobre endometriosis. Nos ha contado cuál es la problemática, cuál es el impacto que tiene esta enfermedad en las mujeres, cuáles son las posibles soluciones para mejorar la calidad de vida de estas mujeres que padecen o son susceptibles de padecer endometriosis. Nos ha descrito cómo es una enfermedad benigna de evolución crónica
que afecta aproximadamente, porque también ha dicho que se desconocía, un 10% de las mujeres en edad fértil, que hay un retraso en el diagnóstico que conlleva que algunas de estas mujeres vean afectada no solamente su calidad de vida, sino su capacidad reproductiva. También he querido entender que esta patología sigue siendo un reto para la medicina. No se conoce su etiología con certeza. Nos ha dicho que 2 son las teorías que usted más aboga por ellas. También que el comportamiento de la enfermedad varía de unas mujeres a otras, con una tasa de recaída importante después del tratamiento. Como voz autorizada, que lo considero y lo consideramos, pero no solamente yo, una simple médico o senadora, sino ese reconocimiento que tiene usted en este país y también fuera de este país. Y además nos ha dicho que ha formado usted parte del grupo de expertos y que sigue formando parte de ese grupo de expertos, que ha elaborado la guía de atención a las mujeres con endometriosis. Sí me va a permitir que le haga algunas preguntas. Una de ellas era cuál es la teoría, las teorías que usted más pensaba que eran las causantes de la endometriosis, o si era un sumatorio, pero ya me ha respondido en su primera intervención. También, sustituyendo esa, ¿usted cree que habría alguna medida preventiva para prevenir que se desarrolle la enfermedad con unas analíticas de esos genes previas? Estoy diciendo probablemente una barbaridad, pero como usted es una persona experta, me gustaría saber que si hay alguna que usted considere que pudiera llevarse a cabo, aunque tarde un tiempo, pero seguro que en el futuro sería mejor si descubrimos esas técnicas de diagnóstico precoz aparte de hacer un diagnóstico precoz. También nos ha contado que estas mujeres necesitan, sobre todo en las endometriosis profundas, un tratamiento multidisciplinar. Nos ha contado que yo desconocía cuáles eran las unidades de referencia que existían en el país, una en Barcelona y otra en Madrid, en La Paz. ¿Cuál cree usted que es la dificultad para crear esas unidades de referencia? Aparte, supongo, de los recursos económicos, si habría otro mecanismo de acelerar la creación de esas unidades de referencia, que hubiera por lo menos una en cada comunidad, para evitar esos problemas que pueden tener las mujeres a la hora de desplazarse a otra comunidad para que sean tratadas, sobre todo en los casos profundos, de endometriosis. Y para mí ha sido un auténtico placer. Termino como empecé, agradeciéndole su comparecencia y el reconocimiento por su labor en su dilatada trayectoria para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra el doctor Carmona para contestar a todos los portavoces. Le ruego también la mayor brevedad que pueda. Intentaré ser lo más breve posible. Yo quisiera agradecerles a ustedes, como decía al principio, la oportunidad de estar aquí, el senador Maldonado especialmente, de hecho está aquí, porque lo que me mueve, como creo que os mueve a muchos de ustedes, y no a todos, es la pasión por algo. En este caso, por circunstancias que tampoco vienen al caso, yo enseguida me interesé por esta enfermedad y enseguida empecé a trabajar con ella y me he dedicado apasionadamente, como ustedes se dedican, en su caso, a la política o a otras actividades que también deben tener. Y yo creo que eso es lo que no debemos perder nunca, ni ustedes, ni yo, ni nadie en la vida, ¿no? La pasión. Ha habido muchas preguntas, de comentarios, y realmente, como decía antes el senador Maldonado, sobre los fondos de cohesión, yo no soy quien para responderle, pero creo que la senadora Linares del Grupo Socialista ya ha respondido. Yo creo que desaparecieron y nos prometieron que había otra cosa, pero ya estamos en el limbo entre lo que teníamos y lo que tendremos, y el caso es que no tenemos nada. Con lo cual, hace falta que tengamos algo, no sé el qué. Más información, estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Cómo? No lo sé. Yo creo que habría que hacer campañas como se han hecho con otros problemas, con otras enfermedades. Hay el Día del Cáncer y que salen banderitas o no sé qué. No sé, yo creo que hay técnicos, doctores tiene la Iglesia, que probablemente sabrán mejor que yo cómo hacer
cómo conseguir llegar a toda la sociedad, incluyendo los ámbitos que usted citaba sobre empresarios, sindicatos, etcétera. Es decir, esto creo que es muy importante que lo hagamos, y creo que uno de las peticiones que yo les hacía es que nos ayudaran en este aspecto. Incluyendo la formación de los médicos de familia. Los médicos de familia deben saber que en España está cambiando el modelo sanitario. Antes era muy fácil, sobre todo en las ciudades, ir directamente al especialista, a consultar con un especialista, y eso aún pasa en el ámbito privado. En el ámbito público cada vez está pasando menos, y cada vez más la primera cara que el paciente ve cuando va al sistema sanitario es el médico de familia, y cada vez más se están dando más atribuciones pareciéndose cada vez más al sistema inglés, en que el GP, el General Practitioner, es el que gestiona el sistema de alguna manera, ¿no? Pues bien, ya que estamos refiriéndonos a ellos, deberíamos tener, estos médicos deberían ser capaces de entender y de pensar en esa enfermedad que muchas veces que ni la conocen. No es que no la conocen, por supuesto en la facultad se nos enseña, pero muchas veces es una enfermedad muy frecuente, que da quistes de ovario, que no tal, y se hace poco hincapié en aspectos fundamentales, un poco lo que decía usted, que es que muchas veces la enfermedad es evolutiva. Lo que es endometriosis superficial mañana puede ser profunda, luego puede haber un quiste de ovario, luego el quiste de ovario puede ser solo la punta del iceberg que esconde otras formas de la enfermedad que traemos solo. Y como es tan frecuente, muchos ginecólogos que solo un quiste de ovario lo trato yo, lo opero yo y dejo media enfermedad, y esa mujer para someterse a una cirugía mucho más difícil, mucho más compleja. Yo creo que es bueno entender que esa enfermedad existe, que puede ser evolutiva, un poco en el sentido que ahora contestaría de la ideología, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. En cuanto a la senadora del grupo de Entesa, que nos habla sobre preservación de la fertilidad, no estoy seguro de qué es lo que pasa en el resto de España, pero en Cataluña la única opción de tener acceso a técnicas de preservación de la fertilidad es tener un cáncer y estar a punto de ser tratada por ese cáncer con medicamentos o con técnicas que pueden alterar la fecundidad de esa mujer. Y yo creo que en el resto de España, ustedes lo conocerán mejor que yo, es exactamente lo mismo. O sea, uno, aunque sea igual de iatrogénico, operar un quiste de ovario por segunda vez, un endometrioma por segunda vez, por tercera vez a una mujer, sea igual de capaz de producir la esterilidad de la mujer, eso solo técnicas de conservación ovocitaria o de tejido ovárico solo se autorizan, en el hospital lo hacemos y somos pioneros en ello, solo para mujeres que van a ser tratadas con quimioterapia por un cáncer, sea un cáncer ginecológico de otro estilo. Y es una pena que muchas mujeres se sometan a ese tipo de operaciones o de tratamientos sin siquiera ser informadas, porque muchas veces dices, bueno, el sistema público no me lo permite, pero yo tengo unos ahorros y me los gasto en eso, que pues ni siquiera están informadas de que eso es posible. Y yo creo que es básico que entre las cosas que hay que hacer y cosas que hay que informar sea también de que esas técnicas existen, esas técnicas hoy en día son factibles. Tenemos un grupo pionero en España que es pionero en el mundo en cuanto a técnicas de preservación de ovocitos, lo que se llama vitrificación, es una técnica especial de congelación de ovocitos que son los mejores del mundo y que, bueno, no están en el sistema público, pero es igual, todos aprendemos de ellos. Pues ni siquiera se conoce. Y es muy importante. Es muy importante, como decía la señora Linares, cómo las listas de espera para FIP, es que es terrible. O sea, esas mujeres vienen porque están sufriendo por mucho dolor. Tienen 35 años, hoy en día la sociedad ha cambiado, ya la mujer busca la fertilidad, busca ser madre tarde, ya no es a los 20, 25 años que es lo que debería ser. La sociedad hace unos años miraba un programa de estos de la tarde que nadie mira, yo solo hacía zapping. Justamente fui a dar en una tertulia de mujeres en las que hablaban una abogada y decían que la naturaleza era injusta porque claro, no permitía que las mujeres, después de realizarse profesionalmente, se embarazaran y que eso era injusto. Bueno, yo no sé si ese es el razonamiento exacto, adecuado o no, pero sea como sea, eso es así. Hoy en día las mujeres buscan la fertilidad tarde y se encuentran con que a los 25 o 36 años pues les cuesta quedarse embarazadas, empiezan a buscar, se embarazan a los 37 o 38, endometriosis, tengo que operarte, te hago no sé qué, y ahora te esperas 2 años más, 3 años más a hacerte la fecundación in vitro cuando ya no ni siquiera vas a entrar en el sistema público. Es terrible. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer, junto con la preservación de la fertilidad, es acelerar sobre todo los tratamientos de fecundación in vitro para estas mujeres. No para todas, seguramente,
pero había que seleccionar aquellos casos más severos, aquellos casos más flagrantes en que esa mujer se puede beneficiar de un concepto que en otros países está muy al día y que se publicó hace unos años en Lancet, que es la fecundación in vitro de urgencia. Que eso se puede hacer. Uno puede fecundar, hacer una fecundación in vitro urgente. La única cosa es pasar primero, y eso harán falta fondos de cohesión o de asistencia, los que sean, harán falta fondos. Igual que harán falta fondos para disminuir listas de espera de la cirugía. Yo hago un esfuerzo cada día, hago encaje de bolillos como responsable quirúrgico del servicio para operar las mujeres con cáncer de mama, que no sé qué, las mujeres que tienen patología benigna, las mujeres con endometriosis, y tengo los quirófanos que tengo y luego además me los cierran, pero esto no voy a decirlo aquí, porque ahí viene vacaciones y no se pueden poner suplentes y dejamos operar. No puede ser, que entiendo que desde el punto de vista de la gestión tiene que ser así, ¿no? Pero yo dispongo de 15 mesas de quirófano a la semana en mi servicio, para mi servicio, 3 mesas de quirófano al día, 3 salas diferentes al día, y en verano, desde el 15 de julio al 15 de septiembre más o menos, dispongo de 5. Con lo cual, y el resto hospital está igual, ¿no? Y el resto de comunidades están igual. Entiendo que la situación es la que es, pero de alguna manera, ahora que parece que la situación mejora, empieza a mejorar, empezamos a ver luz al final del túnel, aunque desde luego cuando entramos en el túnel estamos en un paisaje absolutamente diferente al que nos encontramos cuando salimos. Sí que es mejor que cuando estábamos dentro, y tenemos que aprovechar esa mejoría en la situación económica general para intentar mejorar tener un poco estos temas que decía. Y finalmente, contestando a la dificultad. Primero, la teoría del origen que usted me comentaba, yo la que creo más, usted me preguntaba, yo lo que creo más, con más visos de verosimilitud, es que estas mujeres tienen un endometrio anormal. Hoy estamos trabajando, estamos hablando de muchas cosas, y una cosa que estamos haciendo es estudiando la genómica del endometrio de mujeres con endometriosis, del endometrio con mujeres sin endometriosis, y de los focos de endometriosis que tienen las mujeres enfermas, y comparando. Esos estudios son extremadamente complejos. Hacer una determinación, un solo caso igual cuesta 2.000 euros, y necesitas un montón, con lo cual, bueno, vamos esgarrapando fondos. Los catalanes somos muy dados a eso, y seguro que lo conseguiremos. Pero yo creo que las respuestas van por ahí. Y si ese endometrio es anormal, yo creo que eso también explica la tendencia a la recaída. La mujer sigue teniendo la regla cada mes. Y vale, yo te curo hoy de lo que tienes, pero tú tienes endometrio normal y tú sigues teniendo reglas cada mes, y es muy posible que vuelvas a recaer. Y yendo un poco lo de la prevención, estamos empezando a identificar a dónde estamos justo a nivel de charlas de café entre los expertos. Yo, por suerte, tengo muy buenos amigos internacionales, trabajamos mucho en estos temas, y la verdad es que no solo somos colegas, sino muchas veces somos amigos, y en los congresos o los bienes que organizamos muchas veces tenemos charlas de café o charlas de gin tonic después de cenar, de las cuales comentamos este tipo de cosas y organizamos los embriones de algunos estudios, ¿no? Y por ende sabemos, por ejemplo, que hay mujeres, niñas, que desconocidas, aunque no tienen endometriosis, siendo regla muy abundantes, y esas mujeres de mayores van a tener endometriosis. Bueno, estamos empezando a identificar grupos de riesgo. Empezamos a identificar mujeres en las que quizá disminuir la cantidad de reglas que tengan cada mes. Por ejemplo, una mujer que tenga una regla muy, muy abundante tiene más riesgo, lo sabemos también, de acabar teniendo endometriosis. Bueno, pues podemos disminuir esa cantidad de menstruación. Ya veremos cómo. Vamos a tener fármacos muy potentes con muy pocos efectos secundarios capaces de hacer eso. Bueno, pues estamos justo empezando. Yo lo que le puedo decir es que no hoy, pero quizá, quizá dentro de 20 años, con lo que decía el periódico de hoy, igual vamos a estar todos aquí, un poco más viejecitos, pero aún seremos capaces de estar aquí de nuevo y explicarles que hemos avanzado en ese sentido. Yo creo que estamos empezando a hacer cosas. Y luego, ¿por qué es tan difícil las unidades de referencia? Pues yo creo que primero, por la falta de glamour actual de la enfermedad. Es endoqué, con lo cual es mucho más interesante ser experto en diabetes, que como alguien decía, pues la diabetes. No, la endometriosis es una enfermedad muy frecuente que tienen las mujeres, y que es cosa de mujeres, y que, bueno, pues igual tampoco, total, es un quiste de ovario. Primero, la información. Que los médicos sepan que eso es un problema muy grave para muchas mujeres. Y que, si miramos las cifras, aunque no sabemos las cifras con exactitud, claro, 1 millón de mujeres en España
1,5 millones de mujeres en España es más que diabéticas, asmáticas y no sé cuántas juntas. Es decir, que es imprescindible hacer eso. O sea, los médicos, y que no reconocerlo, nos vemos por bueno, pues cuestiones de orgullo personal y vanidad profesional. Y aún, pues, la endometriosis no adquiere no tiene la pátina de prestigio que puede tener otro tipo de enfermedades, pero yo creo que esa es una de las dificultades. Pero lo más importante yo creo que es la falta de información adecuada, de formación adecuada y de recursos adecuados. Esa diapositiva yo le ponía ahí, necesita muchos profesionales, necesita muchos sueldos a pagar y sobre todo va a atraer a muchas pacientes de otras comunidades o de otros lugares que van a venir y que van a suponer más recursos. Yo creo que van a salir los recursos. No sé si hace falta una unidad en cada comunidad, no sé si en La Rioja, por decir algo, hace falta una, o pueden ir al País Vasco, pueden ir a Aragón, no lo sé. Pero probablemente en Madrid han falta 2 o 3, y en Cataluña igual también. Hay que hacer un estudio de prevalencia, hay que ver exactamente cuántas mujeres tienen la enfermedad severa, y eso significa empezar un camino y avanzar por ahí, pero yo creo que actos como el de hoy, que no vuelvo a agradecerles el que me haya permitido estar aquí, agradecer también a la gente del Ministerio, porque al final el grupo se ha mantenido, un poco usted decía, 2009, 2010, pues porque yo llamaba a Sonia Peláez, que es una técnica de allí. Sonia, ¿cómo te llamas? Pues es que claro, tuvimos la desgracia de que la directora general del Observatorio de la Mujer murió, Concha Colomer, pobre, tuvo una enfermedad que en 3 días falleció y eso también nos paró. Bueno, ahora tenemos personas que están allí que tienen mucho interés, la subdirectora general de Cohesión también tiene mucho interés. Bueno, pues es cuestión sería cuestión de conseguir que eso no fuese a base de esfuerzo personal. Que no tuviese que llamar a una o a otra, sino que su grupo existiese de manera oficial, que tuviese su orden del día y su capacidad de trabajo, y cada 6 meses, no cuando llamamos, que tenemos que acabar la guía, que tenemos los capítulos hechos y tenemos que actualizarlos, que fue así, porque empezamos en el 2008, efectivamente, y al final, en el 2013, pudimos acabarlo. Pero bueno, yo creo que actos como este, y debo agradecerles a ustedes la oportunidad que me han dado, van en ese camino, y yo creo que va a ser importante. Muchas gracias, doctor Carmona, por su magnífica exposición, y como esta tarde debatimos una moción, espero que es un tema que a todos los grupos nos sensibiliza, espero que podamos llegar a un acuerdo. Gracias. Muchas gracias y hasta siempre.